Entonces, vamos con nuestro esquemita simplificado de lo que vendría a ser ácidos nucleicos. A ver, en primera, tal y como hemos hecho con las otras biomoléculas anteriores, vamos a decir qué cosa. En primera, que los ácidos nucleicos son macromoléculas, pero ¿qué tipo de macromoléculas? Son pentarias. ¿Por qué son pentarias? Porque tienen el CHOMP, ahora acompañado de la P, tienen el CHOMP. Si tú te acuerdas, los glúcidos y lípidos era CHO, las proteínas era CHON, pero ahora los ácidos nucleicos van a ser el CHOMP, ¿ya? Con P al final. ¿Qué significa el CHOMP? Ah, fácil, pues carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo finalmente, ¿ya? Listo, entonces ese es el tipo de compuesto que va a ser un ácido nucleico. ¿Pero de qué está formado un ácido nucleico? De nucleótidos, como te estoy poniendo por aquí. ¿Mediante qué? Mediante el enlace fosfodiéster. ¿Ya? Así de simple, nada más. Entonces, a ver, un pequeño repasito. Un pequeño repasito. ¿Qué tipo de macromoléculas son los ácidos nucleicos? Pentarias. ¿Por qué? Porque tienen el CHOMP. ¿Qué significa el CHOMP? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Ya? Listo. ¿De qué está formado? ¿De qué están formados los ácidos nucleicos? De nucleótidos. ¿Mediante qué? Mediante el enlace fosfodiéster. ¿Ya? Listo, nada más. Entonces, como los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos, tenemos que estudiar si es que tiene algunas, si es que tiene componentes, si es que hay clases y todo ese tipo de cosas. Entonces, nuestro primer pasito es estudiar un nucleótido. ¿Qué cosa es un nucleótido? Dice, ¿va a ser la unidad o va a ser el monómero? ¿De quién? Del ácido nucleico, obviamente. ¿Ya? Y este nucleótido está formado o constituido por ¿quiénes? Entonces, como yo te he puesto por aquí, ¿ya? Los nucleótidos están formados primero por la base nitrogenada, por una pentosa, que vendría a ser un monosacárido de lo que vimos en glúcidos, y ácido fosfórico. Pero antes de llegar a lo que vendría a ser un nucleótido, nosotros pasamos por lo que es un nucleósido. ¿Qué cosa es un nucleósido? Es la unión de la base nitrogenada con la pentosa. ¿Mediante qué? Mediante el enlace beta-glucosídico por la pentosa que tenemos aquí, o sea, el monosacárido, el tipo de monosacárido que tenemos aquí. Listo, entonces, cuando nosotros juntamos una base nitrogenada con un monosacárido que vendría a ser la pentosa, lo que obtenemos es un nucleósido, pero si a este nucleósido le agregamos ácido fosfórico, esto se me convierte en un nucleótido finalmente, ¿ya? Que vendría a ser la unidad o monómero de los ácidos nucleicos, ¿ya? Listo, nada más. ¿Estamos hasta ahí? A ver, confirma si se me ha entendido, si estamos bien, si estamos ok. ¿De qué está compuesto entonces un nucleótido? De un ácido fosfórico con un nucleósido, pero el nucleósido tiene la base nitrogenada y la pentosa unida mediante el enlace beta-glucosídico, ¿ya? Eso es nada más. Ahora, entonces, como los nucleótidos están constituidos por tres cosas, tenemos que estudiar, tenemos que analizar estas tres cositas. En primera, las bases nitrogenadas son heterocíclicas, como te he puesto por aquí, ¿ya? Tienen estructura molecular heterocíclica. Entonces, empezamos por la base nitrogenada. ¿Ya? Entonces, empezamos por la base nitrogenada. Dice, voy a tener dos tipos o dos clases de base nitrogenada. En primera, vamos a tener a las purinas y a las pirimidinas. ¿Ya? Entonces, vamos a tener dos tipos de bases nitrogenadas, las purinas y las pirimidinas. ¿Quiénes se encuentran en las purinas? Bueno, como yo te he puesto por ahí, tenemos a la adenina y la guanina. Ya tenemos a la adenina y la guanina. Profe, ¿y solamente eso necesito saber? No, obviamente que dentro de esto hay mucha más información, sí o no, pero para pasar, mejor dicho, a esa información más complicada, primero hay que aprendernos lo básico, la estructurita, lo superficial, lo que se puede ver. Y de ahí recién pasamos a lo complicado, ¿ya? Y segundo, ¿quiénes se encuentran en las pirimidinas? Tenemos a la citosina, la timina y el uracilo. ¿Ya? Listo. A ver, entonces, ¿cuáles son los tipos de purinas según la base nitrogenada? Allá tenemos la adenina y la guanina. ¿Y cuáles son las pirimidinas? Allá, según las pirimidinas, tenemos a la citosina, la timina y el uracilo. ¿Ya? Eso va a ser. Listo. Entonces, todo eso en cuestión de solamente la base nitrogenada. Solamente la base nitrogenada. Listo. Segundo, ¿qué nos falta? La pentosa. Recuerda que esto de aquí lo hemos visto en monosacáridos, ¿no? Una pentosa es un azúcar o es un monosacárido
de 5 carbonos. Entonces tú de ahí tienes que acordarte. Pasamos entonces a la pentosa. Listo. Y justamente como te dije, la pentosa es un azúcar de 5 carbonos. Es un monosacárido, es un glúcido. Y van a haber dos tipos. Tenemos a la ribosa y a la desoxirribosa. Para la formación del ARN tenemos a la ribosa, vamos a utilizar el monosacárido ribosa. Y para la formación del ADN vamos a utilizar a la desoxirribosa. ¿Ya? A la desoxirribosa. A ver, de nuevo. Entonces, a ver, ya. De nuevo. Estamos con la segunda componente de los nucleótidos que vendrían a ser la pentosa, ¿sí o no? ¿Qué cosa es una pentosa? Es un azúcar de 5 carbonos, o sea, un monosacárido, ¿no? Perteneciente al tema de glúcidos. Ya listo. ¿Cuántos tipos de pentosas vamos a utilizar? Dos, la ribosa y la desoxirribosa, ¿sí? ¿Quién para quién? Vamos a utilizar a la ribosa para la formación del ARN y vamos a utilizar a la desoxirribosa para la formación del ADN. ¿Ya? Así de simple. ¿Qué más? Bueno, y la última componente de un nucleótido vendría a ser el ácido fosfórico, ¿sí o no? Entonces, la última componente del nucleótido son los ácidos fosfóricos, ¿no? ¿Qué cosa es el ácido fosfórico en la formación de los nucleótidos? Es una molécula con 3 grupos oxidrilos, o sea, 3 OHs, ¿ya? Es una molécula que va a tener 3 OHs. ¿Qué más? Bueno, por acá te estoy poniendo un dato extra. Es un donador de hidrogeniones. O sea, según la formulita química, H+, ya, H+, donador de hidrogeniones. Y este ácido fosfórico, al pertenecer a la función inorgánica de tipo ácido, pues va a otorgar el carácter ácido al nucleótido. ¿Ya? Le va a otorgar el carácter ácido al nucleótido. Por su mismo nombre, ¿no? Por el simple hecho de ser ácido fosfórico. Listo, nada más. Existen otros nucleótidos que van a cumplir diferentes funciones, como vendría a ser el caso de las coenzimas. ¿Cuáles van a ser esas coenzimas? Pues tenemos el NAT. Tenemos el NAT y tenemos el FAT. ¿Qué significa NAT? Uy, acá viene la dificultad, ¿no? La pronunciación de los nombres. El NAT, nicotinamida. Mira, acá está. Nicotinamida, adenín dinucleótido, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cómo sería? Según la abreviación, la N sería entonces, a ver, vamos aquí. La N sería el nicotinamida, la A sería adenín y la D sería dinucleótido, ¿ya? Entonces, a ver, la única palabra difícil, la N, ¿sí o no? Nicotinamida, ese sería el NAT. ¿Y qué sería el FAT? El FAT entonces sería el flavín adenín dinucleótido. ¿Ya? Ese sería el FAT. A ver, otra vez, ¿cómo sería el NAT, profe? A ver, vamos a ver. El NAT sería, a ver, empezamos, que vendría a ser un tipo de coenzima. Sería la nicotinamida adenín dinucleótido. ¿Y qué sería el FAT? El flavín adenina dinucleótido. Y el más conocido en las funciones energéticas, el ATP. ¿Sí? El ATP, el que se utiliza bastante y el que se habla más adelante bastante en lo que vendría a ser biología celular que vamos a hacer, sería la adenosin tri, por eso está la T, fosfato, por eso está la P, ¿ya? Adenosin trifosfato, listo, nada más, ¿ya? Eso sería. Y también van a existir nucleótidos que van a cumplir la función de mensajeros intracelulares, como el que yo te he puesto por aquí, el AMPC. ¿Qué vendría a ser? Ya tú sabes, A, adenosin, M, monofosfato, y mono vendría a ser la M y la P vendría a ser el fósforo. Entonces sería adenosin monofosfato cíclico. ¿Ya? Cíclico. Listo, ¿ya? Entonces, ahí están, ¿ya? Ahí están. Los que más, te estoy poniendo aquí, los que más se utilizan en los que van a ser los temas de más adelante, ¿sí? Como por ejemplo biología celular. Vas a encontrar estos términos bastante, ¿sí? Entonces, te estoy poniendo aquí los más importantes, ¿ya? Ya, un repasito desde la primera, ¿ya? Desde la primera. ¿Qué tipo de macromoléculas son los ácidos nucleicos? Son pentarias. ¿Por qué? Porque tienen el CHOMP. ¿Qué significa CHOMP? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Listo. ¿De qué está formado un ácido nucleico? De nucleótidos. ¿Mediante qué? Mediante el enlace fosfodiéster. ¿Ya? Eso va a ser. Entonces, como los ácidos nucleicos están formados por pequeñas
porciones denominadas nucleótidos, vamos a estudiar a estos nucleótidos para ver qué es lo que encontramos o cuáles son las clases, los tipos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que vamos a decir es que un nucleótido es ¿qué cosa? La unidad o monómero. ¿De quién es? De los ácidos nucleicos, ¿ya? Y esto va a tener componentes, o sea, va a estar constituido por cosas. ¿Cuáles van a ser esas cosas? En primera, tenemos una base nitrogenada unido a una pentosa, o sea, un monosacárido. ¿Mediante qué enlace? Mediante el enlace beta-glucosídico, ¿ya? Eso es. Pero cuando yo junto a la base nitrogenada con la pentosa, lo único que he obtenido es un nucleósido. Y para que este nucleósido se convierta en un nucleótido, yo necesito añadir ¿qué cosa? Ácido fosfórico, ¿ya? Ácido fosfórico. Entonces, ¿cuáles son las tres componentes principales que me forman un nucleótido? La base nitrogenada, la pentosa y el ácido fosfórico, ¿ya? Una preguntita podría ser de repente, ¿mediante qué enlace está unido las componentes de un nucleósido? Ya, entonces tu respuesta ahí sería, un nucleósido está compuesto por base nitrogenada y pentosa mediante el enlace beta-glucosídico, ¿sí o no? ¿Ya? Esa sería entonces tu respuesta, ¿ya? Entonces empezamos con la primera componente de los nucleótidos, la base nitrogenada. La base nitrogenada, como te estoy poniendo por ahí, tiene una estructura heterocíclica, ¿ya? Heterocíclica. ¿Y cuáles son los tipos que vamos a encontrar? Pues van a ser dos, las purinas y las pirimidinas. ¿Cuáles son las clases que vamos a encontrar? Sería la adenina y la guanina para las purinas, y la citosina, la timina y el uracilo para la pirimidina o para las pirimidinas, ¿ya? Entonces no te olvides de esto, porque más adelante, cuando hablemos de ADN, lo vamos a mencionar bastante, ¿ya? Entonces, para las purinas tenemos a la adenina y la guanina. Para las pirimidinas tenemos la citosina, timina y el uracilo, ¿ya? Listo. Entonces, esto en cuanto a nuestra primera partecita de lo que vendría a ser ácidos nucleicos. Pero la base nitrogenada no es la única componente de los nucleótidos, sino que ahora tenemos que analizar a la pentosa. Y recuerda que tenemos muchas clases de pentosas, o sea, muchos tipos de monosacáridos según el grupo funcional. Y en este caso, tenemos aquí en primera instancia de que la pentosa es un azúcar de 5 carbonos, como ya habíamos visto anteriormente en el tema de glúcidos. ¿Y cuáles son los dos tipos de monosacáridos que van a actuar aquí para formar un nucleótido? Pues tenemos a la ribosa correspondiente al ARN y a la desoxirribosa correspondiente al ADN. ¿Ya? Eso es lo que vamos a obtener. A ver, de nuevo, ¿cuáles son los dos tipos de pentosas que vamos a utilizar para la formación de un nucleótido? Ya, tenemos entonces, tenemos a la ribosa para lo que vendría a ser el ARN y tenemos a la desoxirribosa para lo que vendría a ser el ADN, ¿ya? Y finalmente, la última componente que yo necesito para formar un nucleótido, el ácido fosfórico. Algunas características importantes de este señor es que es una molécula con 3 oxidrilos, o sea, 3 OHs, ¿ya? 3 OHs. Este señor, al ser o al pertenecer a la función química de ácidos, pues va a otorgar el carácter ácido del nucleótido. Por eso mismo se llama ácido fosfórico, ¿ya? Entonces este señor va a otorgar el carácter ácido. Y por ahí algo extra, ¿no? Es un donador de hidrogeniones, ¿ya? Donador de hidrogeniones. Listo, entonces yo ya tengo aquí lo más importante que yo quiero que tú te acuerdes esto: las purinas, las pirimidinas, la ribosa y desoxirribosa y esta cosita de aquí, ¿ya? Que tiene los 3 grupos oxidrilos. Eso es lo más importante, no te me olvides de eso. Pero por ahí existen otros tipos de nucleótidos que cumplen diferentes funciones, como por ejemplo las más utilizadas, las más mencionadas en temas de más adelante. En forma de coenzimas tenemos el NAT y el FAT, ¿ya? En forma de coenzimas tenemos el NAT y el FAT. Otros nucleótidos que cumplen la función energética tenemos el ATP, que también es algo muy pronunciado en lo que vendría a ser biología celular. Cuando ven toda esa cosita del estudio del ADN, cómo se divide para formar el ARN y toda esa cosa. ¿Entre quiénes se da el enlace fosfodiéster? Entre nucleótido y nucleótido, pues, ¿ya? Yo tengo un nucleótido aquí con otro nucleótido, se juntan mediante el enlace fosfodiéster. Seguimos entonces. Y otros nucleótidos
que actúan como mensajeros intracelulares, el AMPC. Ahora, ¿qué significa cada uno, profe? A ver, el NAT significa nicotinamida, mira, nicotinamida, así dile, mira, nicotinamida adenin dinucleótido, ¿ya? A ver, otra vez, acá es donde uno casi siempre sufre, ¿no? En la pronunciación de los significados. Entonces, ¿qué vendría a ser el NAT? Bueno, el NAT, profe, es la nicotinamida adenin dinucleótido, ¿ya? ¿Qué vendría a ser el FAN? El flavin adenin dinucleótido, ¿ya? Eso es. ¿Qué cosa significa ATP? Adenosin trifosfato, ¿ya? Eso es. Entonces, el ATP, otra vez, a ver, profe, el ATP, ¿qué significa? Adenosin trifosfato, ¿ya? Ese sería el ATP. Y el último, los que actúan como mensajeros intracelulares, tenemos entonces el AMPC. ¿Qué significa? Adenosin monofosfato cíclico, ¿ya? Eso es. Entonces, listo. Hasta aquí habíamos llegado entonces hace un momento. Ya hicimos un pequeño repaso. Ahora sí, está más clarito. A ver, confirmen si está más claro. Listo, seguimos entonces. Justamente acá que quiero mencionarles algo del enlace fosfodiéster, ¿no? Porque, o sea, acá, a ver, profe. Usted ya me habló de que los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos y la estructura, las componentes que tiene un nucleótido, bueno, son todas estas, ¿no? La base nitrogenada, la pentosa, el ácido fosfórico. Ahora, yo quiero saber, justamente como acá mencionamos, que los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos mediante el enlace fosfodiéster, ya yo quiero saber más de este enlace, ¿no? Yo quiero saber más y es lo que vamos a ver aquí, ¿ya? Listo, enlace fosfodiéster. Primero, la característica importante. ¿Qué es lo que permite el enlace fosfodiéster? La polimerización de los nucleótidos, ¿ya? La polimerización de los nucleótidos. De repente algunos se preguntan, no, profe, pero ¿qué es lo que significa polimerización? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es eso, que lo otro? Ya te he dicho. Eso después. Estamos viendo la forma o la estructura superficial de lo que hace cada partecita de lo que vendría a ser el tema de ácidos nucleicos. Ya estamos viendo la parte la parte superficial. O sea, aquí tú estás aprendiendo, tú estabas gateando, estás aprendiendo a dar tus primeros pasitos. Tú me aprendes esto y de ahí recién ya podemos pasar al nivel intermedio, donde vamos a ver de repente qué es lo que pasa a detalle aquí, ¿verdad? A detalle aquí con algunos otros nombres extra, funciones, características, etcétera, ¿ya? Pero primero aquí, Kinder, pues, ¿no? Lo Kinder, lo Teletubby primero, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la primera característica importante del enlace fosfodiéster? Que permite la polimerización de los nucleótidos, ¿ya? Y justamente lo que me preguntó su compañera hace un momento. ¿Cómo se forma el enlace fosfodiéster, profe? Ya, es la unión del ácido fosfórico de un nucleótido con el grupo oxidrilo del otro nucleótido. ¿Ya? Eso es. Entonces, yo tengo un nucleótido por aquí, otro nucleótido por acá. ¿Se van a juntar? Sí. Pero para juntarse yo necesito el ácido fosfórico de este nucleótido con el oxidrilo del otro nucleótido. Y estos dos son los que se van a juntar y me van a formar, ¿qué cosa? Me van a formar el enlace fosfodiéster. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Y bueno, en su formación dice cuando nosotros juntamos dos nucleótidos, entonces lo que voy a obtener es un dinucleótido, ¿sí? Porque estoy juntando dos y la palabra di viene de dos. Pero si yo junto muchos nucleótidos, entonces lo que voy a obtener es un polinucleótido. ¿Por qué? Porque la palabra poli viene de muchos, viene de varios. ¿Ya? Esas son las tres características importantes entonces del enlace fosfodiéster. Ahora mira, como nosotros ya sabemos que los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos y los nucleótidos tienen todas estas características o todas estas componentes y que aparte para formar un ácido nucleico yo necesito juntar un nucleótido con otro nucleótido, etcétera, etcétera, mediante el enlace fosfodiéster que lo acabo de estudiar ahorita. Y ahora, ¿cuáles son las clases de nucleótidos que vamos a encontrar entonces? Pues van a ser dos. Las más importantes y las más conocidas, el ADN y el ARN. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar primero de forma sencilla, de forma simple, el ADN.
¿Qué vendría a ser el ADN, profe? Ah, son dos cadenas. ¿Pero qué tipo de cadenas? Acá viene un nombre medio rarito, ¿sí o no? Cada cadena, o las dos cadenas, vamos a decir así, están hechas de polidesoxirribonucleótidos. ¿Ya? Entonces, a ver, ya. El ADN son dos cadenas, ¿sí? ¿Pero de qué? Ah, ya, son dos cadenas de polidesoxirribonucleótidos. ¿Ya? Estamos. ¿Y cómo van a ser esas cadenas? Antiparalelas. ¿Ya? Antiparalelas. ¿Y quiénes se van a encontrar aquí? Pues se van a encontrar las bases nitrogenadas. ¿Con quién? Con las pentosas y el ácido fosfórico y ya listo. Pero dentro de las bases nitrogenadas, recuerda que nosotros tenemos a las purinas y las pirimidinas y estas van a jugar un papel clave, clave para poder formar la estructura del ADN, que en este caso van a ser dos cadenas polidesoxirribonucleótidos antiparalelas, como la figurita que te acabo de poner acá al costadito. ¿Ya? Ahora, estas dos cadenas van a estar unidas por un cierto tipo de enlace. ¿Cómo se llama? Los puentes de hidrógeno, ¿ya? Porque, o sea, yo puedo tener cadena aquí, cadena acá, pero para que se puedan unir yo necesito un tipo de enlace. ¿Cómo se llama? Los puentes de hidrógeno, ¿ya? Esto ahí. Entonces, lo que va a mantener unidas a las cadenas van a ser los puentes de hidrógeno. ¿Y dónde están entonces los nucleótidos, profe? Los nucleótidos van a estar aquí, mira, en cada cadenita. Ahí van a estar, ahí van a estar, ahí van a estar, ¿no? O sea, aquí, esos puntitos cafés que te estoy pintando vendrían a ser los ácidos nucleóticos que me van a formar a mí esas cadenas. Y dentro de cada nucleótido, ya tú sabes que va a estar la base nitrogenada, la pentosa y el ácido fosfórico. Y te estoy diciendo de que te acuerdes siempre de que la base nitrogenada va a jugar un papel importante porque estos son los que van a resaltar por aquí y van a permitir de que las dos cadenas estas se unan mediante ¿qué? Mediante los enlaces puentes de hidrógeno. ¿Ya? Y van a existir dos tipos, los de doble enlace y los de triple enlace. ¿Ya? Entonces vamos a tener cuidado con eso, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos al casito de biología celular. Ahorita yo solamente quiero que te aprendas lo superficial, ¿sí o no? Lo esencial, así, algo simple nada más, ¿ya? Ah, ya, y justamente mira, lo que te estaba diciendo, ¿no? A ver, vamos a ver por aquí. Ya. El ADN son dos cadenas polidesoxirribonucleótidos antiparalelas. Y estas dos cadenas van a estar unidas por los puentes de hidrógeno. Cuando se forman los enlaces puentes de hidrógeno para estas dos cadenas, el ADN va a agarrar cierta estructura. ¿Cuál va a ser esa estructura? Pues va a ser el modelo de la doble hélice. Justamente la figurita que está aquí. ¿Ya? Ese es el modelo de la doble hélice, ¿ya? Estamos, y bueno, como acá te estoy poniendo, ¿no? Tiene desoxirribosa y timina. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que anteriormente yo te dije que la pentosa utilizada para la formación de ADN es la desoxirribosa? ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que analizar bien y estudiar bien todo este tipo de cositas, ¿ya? Estamos, entonces dice, tenemos una desoxirribosa unidas a una timina, ¿ya? ¿Estamos bien hasta aquí? A ver, confirma. Listo, seguimos. Bueno, ya, y como yo ya acabo de ver la estructura o todo lo que contiene el ADN, bueno, vamos a ver algunas funciones importantes que va a cumplir este señor. ¿Cuál vendría a ser la primera función importantísima? Pues que almacena la información hereditaria, pues, ¿no? De almacenamiento. ¿De quién? De los genes, o en otra palabra, ¿no? ¿Qué más hace? Hace autoduplicación. ¿Y qué significa de que haga autoduplicación? O sea, de que va a permitir la transmisión de la copia de información genética. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer mediante este proceso de autoduplicación. Va a permitir la transmisión de una copia de la información genética del ser vivo que esté, pues, ¿no? A donde pertenezca este ADN. ¿Y qué más? Dice, mira, va a originar a los ARN. O sea que yo de aquí, de este ADN, yo lo corto, rompo estos enlaces puentes de hidrógeno y lo que obtengo van a ser dos cadenas separadas y cada cadena pues va a ser una ARN. Entonces justamente por eso dice, ¿no? Que los ADN originan a los ARN. Pero ¿cómo se llama ese proceso de originar a los ARN? El proceso de transcripción.
que también tiene todo un proceso bien larguito y bien detallado y bien bonito, pero que no lo vamos a ver por aquí. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Cuando hagamos biología celular otra vez. ¿Sí? Pero quiero que te aprendas esto. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las tres funciones importantes del ADN? Almacenamiento, ¿de qué? De la información hereditaria. ¿Qué hace? Hace autoduplicación. ¿Y qué permite? Esta autoduplicación permite la transmisión de una copia de la información genética que tenga, pues. ¿Qué más? Bueno, el ADN va a originar a los ARN, ¿no? ¿Mediante qué proceso? Proceso de transcripción. ¿Ya? Mediante el proceso de transcripción. Es lo que hace entonces el ADN. Bueno, ¿y qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico, ¿ya? Y el otro tipo, la otra clase de ácido nucleico, el ARN. ¿Qué significa ARN? Ácido ribonucleico. Mira, si te das cuenta, el propio nombre lo dice, el tipo de pentosa, o sea, de monosacárido que está utilizando. ¿Por qué? Porque acá te dice desoxirribo. Ah, ya, esto pertenece al tipo de monosacárido que está utilizando el ADN. Y por aquí ribo, de ribosas, o sea, también me está diciendo el tipo de monosacárido que está utilizando el ARN o RNA. ¿Ya? Entonces, si volvemos, mira por aquí, nosotros ya vimos, ¿no? Que ¿a dónde está? Aquí. Que para el ADN necesitamos el monosacárido desoxirribosa y ahora que estamos viendo para el ARN necesitamos a la ribosa. ¿Ya? Entonces, bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, y justamente lo que te estaba diciendo. El ARN está constituida por una cadena. ¿De qué? De polirribonucleótidos. Ribo, mira, acá está. De la pentosa que está utilizando. De la ribosa. ¿Ya? Y polinucleótidos, el que va a utilizar pues muchos nucleótidos. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Eso es. ¿Y qué es lo que tiene? Bueno, tiene ribosa, pues, ¿no? Ya mira, ¿cuántas veces te lo estoy repitiendo? Tiene ribosa y uracilo. ¿Ya? Tiene ribosa y uracilo. Funciones. Bueno, ¿cuál va a ser la función principal de este señor? Expresa los genes en el proceso de traducción o síntesis de proteínas. ¿Ya? Expresa los genes en el proceso de traducción o síntesis de proteínas. Y voy a encontrar tres tipos. El RNA mensajero, el RNA transferasa y el RNA ribosómico. ¿Ya? Voy a encontrar tres tipos, no te olvides. El mensajero, el transferasa y el ribosómico. ¿Ya? Y algunas cositas importantes que podemos sacar de aquí. Por ejemplo, en el mensajero vamos a encontrar una palabrita muy importante, una formación de bases nitrogenadas que me van a formar a mí lo que se denomina codón, ¿ya? ¿Y eso cuándo va a suceder? Cada 3 bases nitrogenadas, porque acá tenemos, mira, la C, la G y la G. ¿Qué significa la C? La C, la C, la C, la C. A ver, ¿cuál es la C, profe? La citosina, ¿ya? A ver, adenina, A, guanina, G, citosina, C, timina, T y uracilo, U. ¿Ya? Entonces, a ver aquí. El RNA mensajero te forma el codón cada 3 bases nitrogenadas. Por ejemplo, ¿quiénes me están formando el codón aquí? La C. ¿Qué era la C? La citosina. ¿Con quién? Con esta G. ¿Qué era la G? ¿Qué era la G? Con una guanina y con otra guanina. Entonces yo tengo aquí 3 bases nitrogenadas y como te estaba diciendo, cada 3 bases nitrogenadas te forma ¿qué cosa? Te forma lo que se denomina un codón. ¿Ya? Luego tenemos a la RNA transferasa. Y esta RNA transferasa que más adelante, en temas más adelante de biología celular, vamos a ver de que me va a formar un anticodón nuevamente cada 3 bases nitrogenadas, como podemos ver por aquí. Tenemos un anticodón formado por una guanina, por una A. ¿Qué significaba la A? Adenina. Entonces tenemos aquí, este anticodón está formado por guanina, adenina y otra adenina. Entonces vamos a ver más adelante que va a venir este transferasa y su anticodón se va a juntar con el codón de este mensajero. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, pregunta que podría ser. ¿Qué tipo de RNA me forma el anticodón? La transferasa, profe. ¿Y quién me forma el codón? El mensajero.
¿Cada cuántas bases nitrogenadas? Cada 3 bases nitrogenadas obtengo lo que vendría a ser un codón y un anticodón. ¿Ya? Eso